posible la prisión preventiva. Esto va a ser algo difícil de aplicar porque en México, en Yucatán, es una realidad, pues que los procesos se siguen mayormente estando el imputado en prisión, ¿no? Sin embargo, habrá que trabajar mucho en eso. El juez ordenará oficiosamente, en el caso de delitos de homicidio doloso, violación y secuestro, y los delitos cometidos con medios violentos, así como en delitos graves. Ahí sí de oficio se decretará la medida cautelar de prisión preventiva. Esto está con esto concluye la parte penal, obviamente por lo reducido del tiempo, y esto es ajustándose a lo que establece nuestra Constitución Federal. En lo que se refiere a las reformas al Poder Judicial, como primer punto quiero comentar la integración del nuevo Tribunal Electoral y de lo contencioso administrativo del Estado, lo cual implica la desaparición del Tribunal Electoral del Estado como organismo autónomo y del Tribunal de lo contencioso administrativo como un tribunal administrativo dependiente del Poder Ejecutivo, para integrarlos como uno solo al Poder Judicial del Estado. ¿Qué ventajas le puedo ver? ¿Qué pros? Se le daría una mayor ocupación al Tribunal Electoral al asignarle otras competencias, ya que en la actualidad tiene espacios muy prolongados de tiempo sin actividad jurisdiccional. Actúan únicamente en procesos electorales y cuando no lo hay, pues se dedica más bien a la difusión de la cultura electoral. Tal vez habrá una mayor vigilancia en la actuación del Tribunal Contencioso Administrativo con el nuevo Consejo de la Judicatura, y tal vez de integrarse al Poder Judicial, estos órganos adquirirían una mayor infraestructura y fuerza institucional. ¿Qué contras le veo? ¿Qué desventajas? Y acá le encuentro contravenciones a lo que son las disposiciones constitucionales, tanto en materia electoral como en materia administrativa. Considero que la inclusión del Tribunal Electoral al Poder Judicial contraviene el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que esta Constitución, este artículo, no contempla a los órganos jurisdiccionales en materia electoral de los estados dentro de la fracción tercera del mismo artículo 116, que es esta, la tercera, la que establece todo lo relativo al Poder Judicial de los estados. Establece todo lo relativo a cómo debe estar conformado el Poder Judicial de cada uno de los estados. Y si por el contrario la Constitución Federal contempla a los órganos jurisdiccionales en materia electoral en una fracción aparte, que es la cuarta, en la que además claramente obliga a las constituciones y leyes de los estados en materia electoral a garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, aquí encuadramos al Tribunal Electoral, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. De esto concluyo que no deberá estar supeditado, ese es el espíritu del constituyente, no deberá estar supeditado el órgano jurisdiccional en materia electoral a ningún poder. Autonomía en su funcionamiento y por lo tanto lo ideal es que permanezca como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y quiero hacer también una equiparación. Esta disposición constitucional federal se refiere a las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, en el caso local el IPEPAC, y a las jurisdiccionales, lo señalan en el mismo. Entonces, si interpretamos que sí puede incorporarse un poder, yo me preguntaría, entonces, el IPEPAC tal vez podría también integrarse a un poder, ¿no? O sea, si se interpreta de esa forma. Entonces, por eso considero que contraviene lo que señala. El Tribunal Electoral Federal sí está en el Poder Judicial de la Federación, que es un argumento que dice, bueno, en materia federal sí está incluido. Ahora bien, el artículo 94 de la Constitución Federal, que refiere cómo se integra el Poder Judicial de la Federación, lo incluye, a diferencia de los estados. Entonces, por eso, allá hay un espíritu distinto en lo que refiere a la Constitución, así lo interpreto yo. Igual, en materia administrativa, ocurre una cuestión similar. Los tribunales de lo contencioso administrativo los contempla la Constitución Federal en un apartado distinto también al Poder Judicial, en la fracción quinta, y también obliga a las constituciones y leyes locales a dotarlos de plena autonomía, estableciendo sus propias normas para su organización, su funcionamiento
y el procedimiento y los recursos contra su resolución. Este mismo tribunal sería un tribunal de naturaleza mixta, conocería de materias distintas, competencias totalmente distintas como el electoral administrativo, y esto no contribuye al principio de especialización de los tribunales, son materias con especialización distintas. La carga de trabajo en este tribunal se podría ver fuertemente impactada en el año electoral por la acumulación de asuntos en materia administrativa, que es muy fuerte en el actual Tribunal de lo Contencioso, más los que se generen en materia electoral durante el proceso. Y hablando solo de la materia administrativa, en materia administrativa se juzgan asuntos en los que el Poder Ejecutivo y los municipios actúan en su carácter de autoridad, por lo que el hecho de que el Poder Judicial, en su caso, fuera el que decidiera los conflictos entre la administración pública y los particulares, implicaría permitir que un poder, que es el judicial, juzgue de manera directa y resuelva sobre los actos de otro poder, que es el ejecutivo. Esto podría ocasionar una vulneración a la independencia y equilibrio entre los poderes del Estado. Un aspecto, pasando a otro, sí, el tiempo no sé cómo anda. Ya me pasé. Podemos ir abordando puntos que traes que son diferentes. Si ya terminaste lo administrativo, Claro. podemos empezar con Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente pues darle la bienvenida a todos los invitados, desde luego al diputado Gaspar Quintal y a Manolo. Y bueno, yo quiero hacer algunos comentarios que me parecen importantes. El artículo 66 habla del procedimiento para designar a los magistrados. Si bien es cierto que ahí dice que deberán considerar a personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la procuración o administración de la justicia en la carrera judicial, o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes, no está entre los requisitos. A mí me gustaría, Gaspar, conocer tu opinión al respecto, porque aquí lo deja optativo, una de dos: o que haya tenido eficiencia y probidad de la administración de justicia, o sea, que haya trabajado, que tenga carrera judicial, o bien que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes. Y entonces ahí se abre. Creo que los magistrados deberían haber pasado por todo el proceso de carrera judicial. Nadie mejor capacitado, a mi modo de ver, que alguien que ha estado trabajando en mis años como los primeros, como proyectistas, secretarios, jueces, muchos años. Yo creo que entre ellos debería elegirse a la persona idónea. Si bien es cierto que creo que uno de los grandes aciertos que sí tiene es que hay un procedimiento para la ratificación. Esto pues sí es novedoso, porque ya no se deja al arbitrio. Hay una obligación de hacer una evaluación del desempeño y con base en esa evaluación decidir si se continúa o no en el cargo de magistrado. Otra cuestión que... Muchas gracias. Observaciones. Como les comentaba, el momento procesal que se encuentra en la iniciativa es precisamente ese de la creación. Una iniciativa, al menos si lo hemos manejado en esta legislatura, pero que también, es un punto de partida de la discusión.